Padre Michel Rodríguez, parte 6. Mateo 24 en la Biblia habla de nuestros tiempos finales. El Padre Michel Rodríguez comparte el significado de ciertos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en lo que respecta a nuestros tiempos, los tiempos finales. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Jesús dejó el área del templo y se iba cuando sus discípulos se le acercaron para señalarle los edificios del templo. Él les respondió: ¿ves todas estas cosas? ¿No? Amén, amén. Te digo que no quedará aquí una piedra sobre otra piedra que no sea derribada. Esta es una señal porque fue predicha por Jesús, no solo para el templo de Israel, sino también para el templo de su cuerpo. La iglesia pasará por el mismo misterio por el que pasó Cristo. Esto significa que la iglesia será crucificada y ahora estamos entrando en el día de la crucifixión. La iglesia será puesta en la tumba. Ella no tendrá más palabras para pronunciar a las naciones. Ella no tendrá credibilidad. Nadie escuchará lo que tiene que decir. Las naciones simplemente tirarán la palabra que reciben. Las piedras representan la doctrina de la iglesia. Las piedras de la iglesia serán derribadas. Al final de los siglos, por primera vez, la doctrina de la iglesia será atacada. Los sacramentos serán aplastados. Cuando las personas ya no crean en los sacramentos, cuando las personas sientan que no necesitan orar, adorar a Jesús, esto será una señal. Esta señal está comenzando. Cuando miras a tu alrededor, ves que la falsa doctrina se extiende en muchos lugares, en nuestros seminarios, en nuestras universidades, en nuestras familias, por los medios de comunicación, por todo tipo de falso profeta que está sucediendo ahora en nuestro mundo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Jesús habló de esto cuando estaba sentado en el monte de los olivos, el monte de su agonía. Estaba sentado con los discípulos que acudieron a él en privado y le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? La pregunta significa que Jesús había hablado con sus discípulos sobre el templo y sobre el final del tiempo problemático, la tribulación, y sobre el final de la era. Su pregunta revela esto. Pasamos estas palabras muy rápido durante la misa dominical y no queremos hablar de esto porque la gente no quiere recibir el mensaje. Ellos tienen miedo. Los discípulos preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Sabían que los dejaría y están haciendo 3 preguntas. El primero: ¿cuándo sucederá esto? El segundo: ¿qué señal habrá de tu venida? El tercero: ¿qué señal habrá para el fin de la era? La primera señal de su venida es una manifestación futura de Jesús tan grande que nadie se escapará. Esta es la iluminación de la conciencia. En segundo lugar, vendrá el final de la era. Leí lo mismo en las revelaciones de María Valtorta sobre los últimos tiempos. Me llamó la atención por eso. Hermano Philip en la Fraternidad mostró al Padre Michel un pasaje del libro. Quizás es este pasaje en el que Jesús dice: es oportuno repetir, Satanás ha solicitado tamizarlo, y el cribado prueba que la corrupción es lo que era en los tiempos del diluvio, empeorado por el hecho de que usted tuvo a Cristo y su iglesia, mientras que en el tiempo de Noé no lo hicieron. Esta es una de las primeras clasificaciones de la humanidad, que se acerca a su última hora, para separar la cosecha de los elegidos de la cosecha de los reprobados. Desafortunadamente,
La cosecha de los elegidos es pequeña en comparación con la otra. Los últimos tiempos revelados a María Valtorta, Ediciones Paulinas, página 8. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Jesús les dijo en respuesta: Mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Esto está comenzando ahora. Puedes ver que algunos dicen que son el nuevo Mesías. Pueden encontrar esto en internet fácilmente. Tenemos uno en Montreal. Él vino a mí y me dijo: Yo soy Jesús. Le dije: No, no pareces demasiado resucitado. Padre Michel se rió. Cuando más loco estés, más seguidores tendrás. Llevarán a muchos por el mal camino. La gente está tan aburrida hoy que quiere algo fuera de su viaje ordinario. Mateo capítulo 24, versículo 6. Oirás de guerras e informes de guerras, pero no se alarmen, porque estas cosas deben suceder, pero aún no será el final. Esto es importante. Recuerde, aún no es el final. Es una purificación del mundo, pero no será el fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 9. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos de un lugar a otro. Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. Luego se entregarán a la persecución y te matarán. Serás odiado por todas las naciones por mi nombre. Esto es lo que pasará. Algunos de nosotros seremos mártires. No quiero enmascarar esto. Muchos de ustedes estarán en un refugio. Algunos ya tienen la cruz del martirio en la frente. Te puedo asegurar esto. Sí, algunos serán mártires, pero cuando sabemos que somos mártires es muy alegre. ¿Sabes? No sentirás nada. Te perseguirán y eso es difícil, pero cuando llegue el momento del martirio, es una gracia. Esta gracia te permite profesar al Señor y ser fiel de manera alegre porque el Señor te insensibiliza en el momento del martirio. Es una gran gracia. San Policarpio agradeció a Dios en voz alta ya que murió profesando la fe. Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12. Y entonces muchos serán llevados al pecado, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de las malas acciones, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la anarquía, el amor se enfriará. Atención a los demás, a los pequeños, a los necesitados, a los que no son tan completos como la imagen ideal del hombre y la mujer. Aquellos que tienen enfermedades y deformidades, ya no los queremos. Tenemos todas las metodologías para matarlos, eliminarlos. Las leyes se han vuelto frías y el frío es un signo de Satanás. Satanás arde en el infierno y en el infierno hace calor, pero cuando está en la tierra prefiere el frío. Por eso, cuando llegue el diablo, sientes el frío de la oscuridad. Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Pero el que persevere hasta el final será salvo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testigo para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Las Naciones Unidas representan a la mayoría de las naciones. El Papa San Pablo VI fue allí. San Juan Pablo II fue allí. El Papa Francisco fue allí. Y con Internet, la noticia de Jesucristo está en todas partes ahora. Internet no es solo el trabajo del diablo, también es un vehículo para el trabajo de la Iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 15. Cuando veas la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel en el lugar santo, deja que el lector entienda. ¿Qué quiere decir Jesús? El Papa Paulo VI dijo que a través de una grieta, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia.
La gente salta rápidamente las palabras a través de alguna grieta. Se refieren a la jerarquía de la Iglesia. El anticristo está en la jerarquía de la Iglesia ahora. Desde que comenzó la Iglesia, su gran deseo ha sido sentarse en la silla de Pedro. El diablo se regocijará por un tiempo. El anticristo será el que se aparezca y gobierne como el Salvador del mundo. Tendrá 3 cabezas: una cabeza religiosa, un papa falso, una cabeza política y una cabeza financiera. El anticristo, a imagen de un Salvador, será la cabeza de los otros 2. Todo está ahí ahora. Es solo cuestión de tiempo. Después de que emerge el anticristo, vendrá el sacrilegio. Profanarán la Sagrada Eucaristía y dirán que es solo un símbolo. Intentarán hacer otro tipo de misa para complacer a cada denominación y abolirán el día del Señor, el domingo. Los sacerdotes serán como los chamanes. Los sacerdotes casados y las mujeres diaconisas no serán lo mismo que los antiguos. Serán verdes y se centrarán en la madre tierra. Las 3 negaciones de Pedro sucederán nuevamente. Esta vez son la negación de la presencia verdadera en la Eucaristía, la negación del sacerdocio, la negación del matrimonio. Mateo capítulo 24, versículos del 16 al 19. Entonces aquellos en Judea deben huir a las montañas. Una persona en el techo de la casa no debe bajar para sacar cosas de su casa. Una persona en el campo no debe regresar a buscar su capa. Ay de las mujeres embarazadas y las madres lactantes en estos días. Cuando llegue el momento de ir a un refugio, sigue la llama frente a ti. No mires atrás. Sigue la llama. Hazlo. No te preocupes por tu hijo, tu hija, tu familia. Todos los marcados con la cruz tendrán una llama, tendrán un ángel. Cuando miras hacia atrás, no tienes más confianza en él. Ya no será tu preocupación atrapar a todos a tu alrededor. Su trabajo es seguir la llama del ángel que lo guiará en un lugar de refugio, o que lo guiará alrededor de su casa para indicar que su hogar es su refugio final. Mateo capítulo 24, versículos del 20 al 21. Rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado, porque en este momento habrá una gran tribulación como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber. Esto significa que debes rezar para estar listo, porque si no estás listo, no entenderás nada y habrá sufrimiento. Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 24. Si alguien te dice entonces: mira, aquí está el Mesías, o allá está, no le crean. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán señales y maravillas tan grandes como para engañar, si eso fuera posible, incluso a los elegidos de Dios. Esto es importante. Si alguien te dice: mira, ahí está, no le crean. Satanás aparecerá y producirá grandes signos y presagios para confundir, si es posible, incluso a los elegidos. El demonio puede hacer algunas grandes señales. Él puede elevar a una persona del suelo. Cuando hago exorcismos, veo esto a menudo. No es gran cosa para mí, levitación. También puede imitar los estigmas. Puede imitar una aparición de la Virgen María. Otras 13 apariciones ocurrían al mismo tiempo que la aparición de Nuestra Señora de Fátima, y la Iglesia tuvo que discernirlas. Cuando el diablo imita a Dios, algo no será hermoso. No puede hacer las cosas perfectas. Puede animar y hacer que los muertos caminen, porque reemplaza el alma del cuerpo, pero no puede hacer esto por más de 2 días, porque el cuerpo comienza a apestar. Recuerda lo que dije: el diablo no tiene poder de crear. Él no tiene el poder de recrear. Entonces, puede caminar con un cadáver solo por un corto tiempo. Las personas poseídas del diablo hacen que cosas así sucedan.
Entonces, si él trata de imitar a Jesús realizando todo tipo de señal, sabrá que estas cosas no son del Señor, porque el resultado no será por mucho tiempo, siempre será corto. Y esto es importante. Verás muchas cosas en la televisión. Lo principal que al diablo le gusta mucho es estar en programas. Está orgulloso, por lo que dará señales para que la gente diga, ¿has visto esto? ¿Has visto eso? No mires y alimentes su orgullo. Fue uno de los ángeles más bellos del cielo. Recibió los mejores regalos que el Padre le dio a un ángel. Usó estos dones para manipular y destruir a otros ángeles con él. Un tercio lo siguió al infierno. Mateo capítulo 24, versículos del 25 al 27. Mira, te lo he dicho de antemano. Entonces si te dicen, Él está en el desierto, no salgas, no salgas. Si dicen, Él está en las habitaciones interiores, no lo crean. Porque así como el rayo viene del este y se va hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Durante otros 3 años y medio, sé que Jesús acortará este tiempo debido a la intercesión de su madre. La gente estará en refugios. Luego vendrán los 3 días de oscuridad, seguidos de la gloriosa era de la paz, cuando Jesús se sentirá en cada corazón humano.